Buenas noches, bienvenidos al programa 57 de Debate y Propuesta. Hoy tengo el gusto de co-conducirlo con Kika. Bienvenida, Kika. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a abordar el tema de la vivienda social. Es un tema que venimos, como tantos otros, trabajándolo desde hace tiempo. Por ahí en los medios nacionales en los últimos tiempos hubo muchas repercusiones sobre estas problemáticas. Nosotros, a sabiendas de que es un tema que tiene múltiples aristas, lo veníamos trabajando y queríamos abordarlo a nivel local, siempre en la búsqueda de que el día de mañana podamos darle otros enfoques. Eh, Sí, Kika, yo quería plantear también que el problema habitacional es un problema que se da a nivel mundial y con respecto a la Argentina, según un informe de la Universidad Católica en la parte de desarrollo social que trabaja coordinadamente con el Estado Nacional, en el informe del 2019 dice que el déficit habitacional de la Argentina es de 3,5 millones y que por año aumenta 36.000 viviendas más. Y además es interesante el planteo que hace la UCA, porque no solo plantea la cuestión habitacional como vivienda, sino la calidad de la vivienda y el tipo de vivienda de acuerdo a la cantidad, al número de la familia, a la familia, y lo plantea dentro de un proyecto de urbanización de la ciudad. ujú. También es muy interesante ver cómo además del problema habitacional, esto está íntimamente relacionado con las políticas sociales y las políticas crediticias, Ujú. porque los créditos deben apuntar a la posibilidad de acceder a una vivienda, pero a su vez de acuerdo a los recursos reales de la familia para poder pagar ese crédito. Sí, tal cual. Tenemos, bueno, un problema histórico también con nuestra moneda. Eso dificulta los créditos hipotecarios, por ahí que en otros países con monedas más estables le permiten a muchas familias acceder a la vivienda. A su vez, leí un artículo muy interesante del arquitecto Opel, quien trabajó en el Instituto de la Vivienda, que habla de que desde la década del 70, que fue sancionada una ley de ordenamiento territorial, la misma no fue aplicada correctamente, hubo mucha dispersión y se generaron problemáticas como las que nombrás de tal vez de disfuncionalidad en los lugares, de falta de servicios, de falta de espacio verde. Claro, porque cuando hablamos de calidad habitacional no solo hablamos de los servicios de gas, luz, agua corriente, cloacas, también internet, porque hoy es otra variable a tener en cuenta cuando se da la construcción de un barrio, una vivienda, sino también el acceso al agua, al aire puro, a agua de buena calidad dentro de los subsuelos, a un aire puro, a la accesibilidad del transporte a las distintas partes de la ciudad. Y entonces todos estos temas relacionados con los espacios verdes y relacionados también, el análisis que hace la UCA va aclarando cómo va variando la calidad de la vivienda a medida que trascienden los años en el que el valor adquisitivo del salario de los obreros ha disminuido y por lo tanto la calidad de las viviendas ha desmejorado muchísimo, no solo en la superficie techada, sino a su vez en la calidad de los materiales con la que se construye la vivienda. Sí, yo creo también a su vez que estamos en una oportunidad histórica dentro de las cosas que va a dejar la pandemia, muchísimas negativas lamentablemente, pero dentro de las positivas es que quizás se acelere un proceso que se venía trabajando previamente y hay algunos antecedentes de revertir la tendencia global de que muchas personas se van a vivir a grandes ciudades, a mega ciudades, hacinados, con falta de espacios verdes, y la vuelta a ciudades de escala más pequeña. La nuestra, a mí me gusta la escala que tenemos nosotros, 25.000 habitantes, pero a su vez hay proyectos como por ejemplo el proyecto Pulpería, que busca que pequeños pueblos del interior argentino, en el caso argentino, que prácticamente se extinguieron, por ejemplo, al desaparecer el ferrocarril y el ecosistema que les daba el ferrocarril, que muchas personas que a lo mejor viven mal en grandes ciudades puedan hacer un proyecto de vida en lugares donde a lo mejor hay viviendas ociosas del pasado. La socióloga holandesa Saskia Sussen habla perfecto argentino porque vive en Argentina, trabaja mucho el tema. Carlos Moreno, que habla de la ciudad de los 15 minutos, que en 15 minutos uno puede estar en cualquier lado.
En su momento también hay un libro, Buenos Aires, Ciudad Inundable, de Antonio Brailovsky, donde dice que Le Corbusier, el arquitecto francés, le dijo a las autoridades francesas en la posguerra que si no se subsidiaba a los productores del interior francés, se iban a hacer grandes asentamientos precarios en ciudades como París. Entonces creo que, digamos, más allá de la planificación de viviendas sociales o de mayor acceso de vivienda a mucha gente que lo necesita, también a lo mejor estamos en una oportunidad histórica de barajar y dar de nuevo en este sentido. Sí, y otra cosa para tener en cuenta también es ver la interrelación de las políticas de Estado, porque justamente para poder lograr ciudades más chicas y despoblar los grandes cinturones del conurbano, por ejemplo, del conurbano bonaerense o de Rosario, sería la posibilidad de acceso al trabajo, porque en realidad la gente se va a las zonas donde consigue trabajo y vive como puede, no como quiere. Claro. Entonces, junto a políticas crediticias, políticas de desarrollo económico, políticas de desarrollo social, la vivienda es una cosa a tener en cuenta dentro del análisis de la situación poblacional y la calidad de vida. Tal cual, y también el aceleramiento del teletrabajo, que es una tendencia mundial. Digamos, la tecnología históricamente ha destruido empleos pero creado otros, y en los últimos tiempos, bueno, por la pandemia se ha acelerado, obviamente no es para todos los trabajos, pero también a lo mejor hay muchas personas que podrían teletrabajar viviendo en pequeñas ciudades para empleadores de grandes ciudades. Así es. Bueno, Kika, es un tema que da para largo. Nosotros humildemente lo que queríamos tratar es un enfoque local de esta problemática, siempre con las puertas abiertas de seguir trabajándolo más adelante. Y bueno, un gusto co-conducir con vos. Y contame a quién entrevistaste, que fuiste con Ulises. Bueno, lo fuimos a entrevistar a Cali, Claudio Abrán, que es al subdirector de la Oficina de Escrituras y Administración de la Municipalidad, y su función es la de poder darle estabilidad a la población que están viviendo en barrios que se han hecho hace varios años en nuestra ciudad y todavía no tienen las escrituras. Uh-huh. Si bien él plantea que la situación por esta cuestión de la pandemia se ha ido aletargando y se fue, digamos, distanciando en el tiempo, están tratando en lo posible de darle a todas esas familias que viven en estos barrios el acceso a la escritura. Perfecto. Yo tuve el gusto de grabar una entrevista con Alejandro Bucci, que pertenece al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y trabajó acá en Colón también. Y bueno, también tendremos en el programa la tertulia de Osvaldo y Ricardo, y cerraremos con la presentación de un libro de Hugo Alcón Adamón que se llama Pausa. Bueno, ahora antes de ir al corte vamos a hacer una breve reseña histórica de la historia de la construcción de barrios en nuestra ciudad. Muchas gracias. No, gracias. En 1950 se construyó el barrio obrero ubicado en calle 51 entre 7 y 9 durante el primer gobierno peronista. Este barrio cuenta con casas de excelente calidad, construidas en ladrillo visto, tejas, 2 dormitorios y techos de madera. Después se construyó el barrio Mirador, que consta de 301 viviendas. Se inició en el gobierno de facto, pero su entrega se llegó a complementar en 1983 en el gobierno democrático. En el año 1984 se crea el barrio Plaza Sur, que consta de 91 viviendas, también bajo el gobierno radical. Entre el año 84 y 85 empieza a llevarse a cabo el programa FOPROVI, un edificio ubicado en la calle 44 y 20 que consta de 32 departamentos. Más tarde se crea el Plan Inundados, casas industrializadas que se llevaron a cabo en el gobierno radical en las calles 58 y 16 y otras localizadas en otras partes de la ciudad, totalizando 50 viviendas, realizadas todas por la misma empresa que hizo el barrio Mirador. Estas casas eran casas prefabricadas que no eran para Colón porque aún nuestra ciudad no sufría de los problemas de inundación. Más tarde llegó el programa Procasa 1, 2,
3 y 4, Plan Abuelo, Plan Novio, Programa Solidaridad 1 y 2, que están ubicados en la calle 25 entre 52 y 56, todas realizadas bajo el gobierno de Morales y Centani entre los años 1987 y 1995. Aproximadamente, este barrio cuenta con 80 viviendas. Más tarde está el Plan Colón 150 viviendas, creado por Obstáculos en el Agua y que luego se llamó Cooperativa del Oeste. Hubieron problemas de escrituración porque la empresa quebró. Esta cooperativa compra las tierras, pone una oficina en Colón y vende la tierra con servicios. Firman un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda y obtienen un préstamo para hacer las viviendas, pero no las terminan, que van a ser las mismas terminadas bajo el gobierno de la gestión Maciel. También están las viviendas Plan Trabajar, cerca de 60 viviendas ubicadas en las calles 128 entre 46 y 48 en el año 1995, bajo el gobierno de Maciel. Más tarde se construye 30 viviendas en la ciudad de Colón, en las calles 11 entre 58 y 60, que se terminan de finalizar en el año 2000, con problemas en la actualidad de escrituración. Está el Plan Colón 132 viviendas en las calles 127 a 129, entre 48 y 50. La parcela es adquirida por el Plan Familia Propietaria que se gestionó en el año 1996. La primer manzana se realizó en el 2000 y se culminó en el año 2006. El último barrio realizado en la ciudad es el barrio Esperanza, o 286 viviendas entregadas en el año 2008, que se ubican desde la calle 58 a 60 entre 19 y 24. Capítulo aparte merece el barrio textil, con una entrega inicial de 28 viviendas en el 2010 y luego otros 20 2 años después, que dieron soluciones habitacionales a 48 familias. Esta gestión del gremio junto a la municipalidad lograron conseguir que el Instituto Provincial de la Vivienda financiara el proyecto. Estas 48 propiedades debían ser para trabajadores textiles, aunque habría algún reparto discrecional. Blacktel, para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blacktel, para pymes y grandes empresas. Seguimos en Debate y Propuesta. Tenemos el gusto de recibir a Alejandro Bucci, un colonense que ha vivido muchos años en La Plata. Regresó hace unos años a trabajar en comisión en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Colón y luego volvió a La Plata, donde trabaja en el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Martín. Muy agradecido. No, por favor. Contanos, Alejandro, ¿cuál fue tu rol cuando estuviste en Colón en Obras Públicas? Sí, mi trabajo original era en el Instituto de la Vivienda y bueno, en un momento de mi vida le pedí al intendente Ricardo Casi de poder trabajar acá y él me brindó esa posibilidad y bueno, empecé a trabajar en Obras Públicas de acá de Colón, asistiendo un poco a los arquitectos que había ahí en la Secretaría y tratando de llevar adelante
impulsando un convenio que había firmado el intendente Ricardo Casi con el Instituto de la Vivienda, que era el plan de escrituración de todos los barrios de Colón. Bueno, y eso nos implicó empezar a definir cuál era la problemática de cada barrio que había que resolver, que son todos los barrios diferentes, empezar a llevarles la cuota de vuelta a la gente y después, bueno, publicitar en todos los medios de Colón que íbamos a hacer un censo para regularizar, para determinar quién estaba realmente viviendo, quién hacía la ocupación plena y permanente de las viviendas, para poder, a través de un decreto firmado por el gobernador Scioli de ese entonces, el 699 del 2010, poder hacer un censo express y una escrituración lo más rápida posible, brindando también la posibilidad de hacer un expediente de oposición a las personas que se creían con derechos, que se habían ido de la casa o la habían alquilado o habían cometido alguna falta o no. Bueno, esa oposición se podía transparentar para determinar si esa adjudicación hacia al nuevo ocupante estaba bien o no. Entonces, bueno, se empezó una etapa muy linda de muchísimo trabajo y bueno, con algunos muy buenos resultados, y se logró ordenar un montón de cuestiones en su gran mayoría. Bueno, y por supuesto quedaron cosas pendientes para seguir trabajando, que hoy, gracias a Dios, después de que yo me volví a La Plata, después de 7 años, quedó el abogado Juan Pablo Picapietra con la oficina montada, trabajando bien y con empleados a su cargo para poder dar respuesta a las necesidades sociales de las viviendas sociales de Colón. Esa oficina cumple un rol local y es nexo con el Instituto de la Vivienda. Exactamente. Es como un brazo, porque el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, las viviendas sociales de Colón no son municipales sino provinciales. Algunas son municipales y otras son provinciales. Uh-huh. Hay diferencias. En algunas las financia completamente el Instituto de la Vivienda, en otras transfiere los fondos a los municipios y después son los municipios los que se encargan de hacer el recupero y también en este caso la regularización, si habría algún cambio de adjudicatario. Y bueno, y también las cuotas. Hay cuotas que son provinciales y hay cuotas que son que las maneja rentas municipal, que son de ámbito municipal. En una provincia gigante con 135 municipios seguramente es muy difícil controlar centralizadamente La Plata todo, por eso esto de que haya una oficina específica que le brinde la información cualitativa y cuantitativa como censo. Por ejemplo, sé que has participado en parte de tu trabajo era en censo. Contame ¿cómo fue esa tarea y qué encontraron? No, la tarea fue muy linda, fue empezar primero, yo aprendí mucho en todo ese tiempo. Empezamos primero a ver los planos de cada barrio. Ahí encontramos que algunos planos estaban en la Dirección de Obras Públicas y otros no tenían planos. Entonces, bueno, empezamos a gestionar diferentes las necesidades, ¿no? O sea, donde había que hacer un plano, bueno, empezamos a ver cuál era el impedimento para que ese plano no estuviera hecho. Y así fuimos desgranando un montón de cuestiones y bueno, después encontramos irregularidades, así como gente ha vivido toda la vida bien y ha formado su familia y ha trabajado acá en Colón, que esa era la función social que tiene el Instituto de la Vivienda cuando brinda una vivienda. Había otros que habían alquilado la casa, que la habían abandonado, que la tenían como depósito. Entonces, bueno, eso constituye una falta grave. Máxime el alquilar la vivienda, tener una actitud, digamos, de recobro de algo que a ellos se les había dado en su momento por necesidad y hacer negocio con la necesidad de otra familia. Encontramos casos de una persona que, bueno, y un montón de casos encontramos, ¿no? Pero sí, me acuerdo de algunos, de una persona que estuvo pagando un alquiler durante 15 años. Entonces, si uno suma la cantidad de dinero que le pagó esa persona al adjudicatario original que se había ido, que tenía otra casa, tranquilamente esa persona se hubiese comprado una casa en todo ese tiempo. Entonces, bueno, por suerte pudimos tener este aspecto de
de equidad. Como de equidad, claro. Yo decía, yo pensaba en hacer justicia, ¿no? Pero la palabra es de equidad. Sí, porque, por ejemplo, ese caso que recordás de varios que me contás, ¿te acordás cuánto pagaba el adjudicatario primario de cuota? Sí. Y a cuánto subalquilaba la vivienda? Claro, exactamente. Como el Instituto de la Vivienda tiene una función social, en su mayoría los planes son en cuotas fijas y en pesos. Una vez que está el acta final de obra, después el precio definitivo, eso se divide se pone un interés mínimo, se divide por la cantidad de años, y a 24 años o a 20 años. Y la cuota es mínima, en estos casos que estamos hablando de una cuota de 50 pesos, que quedó de 50 pesos de los 90, cuando en el plan de convertibilidad define los nuevos valores, y quedaron así. Entonces, como no pagaba la cuota de 50 pesos, pero alquilaba la vivienda, por ahí en ese momento eran 3.000 o 4.000 pesos. Entonces, bueno, hoy un alquiler de una vivienda está muchísimo más. En ese momento más o menos andaba por ahí. Pero nosotros, por suerte, pudimos, gracias al apoyo de un montón de sectores de la municipalidad y también a los medios, y a empezar también a hacer un buen trabajo, logramos que quede como concepto acá en Colón, que por ahí no estaba, que estaba un poco, al estar muy lejos del Instituto de la Vivienda, no estaba esto bien claro de que la vivienda es de ocupación plena y permanente de una familia, que no se puede alquilar, que no se puede vender, y que si se alquila, las consecuencias son que pueden, el que tenía la adjudicación de esa casa original la puede perder. Entonces, bueno, si bien hay algunos que ahora a veces se animan, enseguida la municipalidad hoy con la oficina los detecta. Nosotros fue mucho más ruidoso porque encontramos muchos, porque algo que no se había hecho durante mucho tiempo, bueno, y encontramos todos juntos. Y bueno, a nosotros nos dio alegría poder regularizar todas esas situaciones que eran muy desfavorables para la persona que estaba necesitando una vivienda. Una vez que la persona que fue adjudicada termina de pagar las cuotas y puede escriturar, ahí sí, siendo de propiedad de la persona, puede vender o alquilar, eventualmente, claro, si le cambiara la situación económica. Claro, bueno, por eso es que hay un hilo conductor entre la elaboración de los planos, el acta final de obra, el precio definitivo, la ocupación plena permanente, un censo, y luego una escrituración por parte de la Escribanía General de Gobierno. Cuando en toda esa línea al adjudicatario se le brindan derechos y obligaciones. Por supuesto que mientras la persona no tenga un título de propiedad, esa vivienda no tenga título, la vivienda pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces no se puede alquilar, no se puede vender. Cuando una persona tiene el beneficio de tener una escritura, un título de propiedad, ahí sí, aunque seguramente lo va a tener con una hipoteca, ahí el caso es que esta persona puede alquilar la vivienda porque es dueña, y después también hacer frente a los compromisos hipotecarios que tiene en esa escritura. Pero bueno, ya ahí nosotros, nuestra tarea termina de control, porque esta persona ya tiene un título hipotecario. Eso es lo que nosotros perseguimos, darle la oportunidad de ser un ciudadano pleno a esa familia, de tener un título de propiedad, como yo siempre me gusta decir y me gusta pensar, la escritura al lado de la pila de los pullovers en el placar, ¿no? Es algo que nosotros venimos de nuestros abuelos inmigrantes y tenemos esa cultura muy metida adentro. El título de propiedad es algo muy bueno. Nosotros trabajamos para eso. Y después, como última cosa que hacemos es darle la posibilidad al vecino de que libere esa hipoteca, haciendo un expediente de liberación de hipoteca, y bueno, Escribanía de Gobierno interviene nuevamente, libera la hipoteca, y ya esa vivienda queda plena, de uso pleno, exclusivo, libre albedrío, lo que quiera el dueño, ¿no? ¿Quedaron, puede ser, pendientes algunas escrituraciones en algún barrio de Colón? Sí, en algunos. El más que me llama, que me preocupa más es el tema de las 150 viviendas, que digamos que me llama mucho no la atención, que digamos que son cuestiones que vienen de muy larga data, y son complejas de resolver. Nosotros trabajamos bastante en eso. Doy fe que el doctor Villapreta sigue trabajando en eso también,
Y bueno, es la decisión, por lo menos mientras yo estuve acá en el municipio de Colón trabajando, era la decisión de escriturar, política del intendente de escriturar todos los barrios. Pero bueno, también hay que hacer una usucapión, porque esas tierras originalmente, como no se hizo la subdivisión y el traspaso de las tierras a favor de la empresa constructora o a favor del municipio, ninguna de las dos cosas, quedó a nombre de la empresa constructora, de una fundación que se llama Obstáculos en el Agua. Y esa empresa desapareció, se cerró, y bueno, hoy la manera que hay para que tanto la gente lo pueda hacer y el municipio también, es hacer una usucapión a favor del municipio, y después a través de Escribanía General de Gobierno, la escribanía escritura a favor de cada uno de los adjudicatarios. Yo sé que están trabajando, y bueno, el día que se logre esa escrituración va a ser un gran paso adelante. Y bueno, y después está el 286 viviendas, que también doy fe que está todo en Escribanía de Gobierno. Que es un barrio más nuevo aparte. Es nuevo, es un plan federal. Claro. Después, bueno, el barrio que está también atrás de la vía, las 69 viviendas, atrás de los silos, también eso en algún momento hay que escriturarlo. Bueno, el barrio Emergencia, que está en el barrio Rivadavia, hay unos cuantos que todavía están en condiciones de ser escriturados. Pero bueno, a veces en los medios, con los medios que tienen la provincia, a veces es un poco lento, pero bueno, pero se va a lograr con trabajo y esfuerzo, y sobre todo que los vecinos también soliciten poder tener esa escritura. En algún momento se va a lograr. Perfecto. El nexo local es la Dirección de Tierra Municipal. Sí. Perfecto. Sí. No sé, Alejandro, para mí ha sido muy claro tu exposición. Si hay algo que no te haya preguntado que quisieras expresar para cerrar la nota. No, sí, quizás viendo que también haciendo hincapié un poco en esto que está pasando en la actualidad, ¿no? Con esto de que hay necesidad de vivienda, hay gente la está pasando muy mal. Y aparte yo soy empleado del instituto, yo me formé en el Instituto de la Vivienda, y aparte viví mucho tiempo en una vivienda social, sé lo que significa. Colón sería muy bueno que tenga otro barrio de vivienda, y además también porque en mi trabajo durante acá, cuando estaba trabajando acá en la Dirección de Tierras, nosotros habíamos hecho un registro de necesidades de vivienda único de todo el municipio, y también había mucha necesidad. La gente nos llevaba su documento, su recibo de alquiler, los documentos de sus familiares, de sus hijos. Nosotros veíamos que eran familias conformadas, que estarían en condiciones de poder ser adjudicatarios algún día de un nuevo barrio. Y bueno, y aparte un nuevo barrio, yo sé que también siempre está en la idea, el intendente ha hecho muchísimos barrios acá nuevos, y sería muy bueno que por supuesto para el pueblo de Colón tener uno más. Dinamiza la economía local, descomprime un montón de situaciones sociales que son muy, muy difíciles. Así que siempre nosotros, como yo como empleado del Instituto de la Vivienda, siempre voy a procurar que se generen barrios sociales, porque doy fe que el impacto que tiene sobre la población es muy bueno. Así que bueno, esa es nuestro ideal, poder construir barrios. Así que sería muy bueno. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, y bueno, lo que necesites, agradecido. Cuenta conmigo. Muchas gracias. En un rato seguimos con debate y propuesta.
El virus no te busca. Cuando no respetamos los protocolos de prevención, nosotros buscamos al virus. Cumplir con la distancia social, uso de barbijo, lavado de manos, higiene de superficies. Cuídate, cuidanos. La responsabilidad es de todos. Municipalidad de Colón. Encontramos en la municipalidad con Claudio Cali Abraham, que es el director de escrituración y terrenos fiscales, y veníamos a preguntarles cuál es su función y cuál es el estado de situación de los terrenos en Colón y del acceso a la propiedad y la vivienda en nuestra ciudad. Claro. Bueno, esta dirección estoy yo y la comparto con Juan Pablo Picapiedra, que él es el director, yo soy el subdirector. La función de esta dirección tiene que ver con, bueno, como dice el título, nosotros nos debemos a la regularización, a la escrituración de los terrenos de las viviendas sociales, y además, en el caso de que cumpla con ciertos requisitos, también escrituramos lo que tiene que ver los terrenos fiscales. Y tenemos también a cargo la regularización de todo lo que tiene que ver con terrenos fiscales. Todos los terrenos de propiedad municipal tiene que ver también con esta dirección, lo regularizamos nosotros. ¿Cómo están llevando a cabo, cómo están llevando adelante la situación de aquellas viviendas de barrios anteriores a esta gestión que aún no tienen el título de propiedad? ¿Cómo podemos informar a la gente cómo se lleva a cabo, cómo pueden...? Sí, mirá, nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy interesante, muy importante. La verdad que bueno, cuando nosotros llegamos nos encontramos con un cuadro de situación y trabajamos, viajamos al Instituto de la Vivienda, viajamos a la Subsecretaría de Tierra, todo en La Plata, y con ello el municipio en estos casos es intermediario, ¿no es cierto? Tiene la colaboración, está en el medio entre el adjudicado y el Instituto de la Vivienda, que es por el momento el propietario de la casa hasta que no se pague o se escriture, ¿no es cierto? Nosotros viajamos, nos encontramos con una realidad que había una gran cantidad de casas de diferentes barrios en forma irregular, no estaban regularizadas, y eso se daba muchas veces a denuncias de que personas que por ahí no pueden acceder a una casa se encontraban con que se enteraban de que había una venta que no se puede hacer, de una casa social, alquiler. Entonces nosotros recibíamos mucha denuncia en ese sentido y bueno, viajamos al Instituto de la Vivienda y nos interiorizamos y hicimos un acuerdo, un trabajo en conjunto y dado eso, lo que logramos es, tanto el que tiene que ver con Barrio Rivadavia, que hay una gran cantidad de casas, el Procasa, el Barrio Esperanza, 150 viviendas y 30 viviendas, lo que hicimos, bajaron ellos y en conjunto con equipos de Colón hemos censado alrededor de 700 viviendas, casa por casa, llegando y censando para saber la situación y a través de esos censos, que es una declaración jurada, girada al Instituto de la Vivienda, ya para la escrituración. Se están regularizando alrededor de 750 casas aproximadamente, ¿no es cierto? Eso ya está todo en el Instituto de la Vivienda y parte en Escribanía General de Gobierno. Es un gran paso porque hay muchas, en próximas entregas, muchas familias van a tener su escritura, ¿no es cierto? Y con respecto a los planes de vivienda que está dando la Nación y la provincia, ¿cuál es la articulación que tiene con el gobierno municipal? Llamémosle Procrear, llamémosle todos los planes existentes.
Hoy el Procrear es un plan nacional, ¿no es cierto? El plan como es nacional y como sabrá la mayoría, la inscripción y todo el trámite se hace vía web. Nosotros estamos más que nada por ahí para asesorar en ciertas cosas, tenemos un link en que por ahí se lo facilitamos a las personas, o bueno, si hay alguna duda los ayudamos. Nación lo que le pidió a los municipios es la posibilidad de que si tenías tierras disponibles, terrenos disponibles, terrenos que tuvieran servicio para ponerlo a disposición de la gente, que tiene que ver con una decisión inteligente, porque ¿qué es lo que sucede? No solo en Colón, sino en toda la provincia, es que cuando aparecen estos planes que son tan interesantes, tan importantes, los valores de los terrenos suelen a dispararse a valores increíbles. Entonces, ¿qué buscó Nación con esto? Que el municipio pudiera poner terreno a disposición y tratar de equiparar precios buscando bajar los valores. Hoy si vamos al sector privado, los valores son, para una familia, para una pareja que trabaje, es casi de acceso imposible llegar a un terreno y después sumarle una casa arriba, son valores los que se buscó eso. El municipio ya hace unos años intercambió con la provincia varios lotes que estaban en posesión de la provincia. El municipio le entregó un terreno de dimensiones importantes y a cambio provincia le dio. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros, sin saber, igual esta gestión, nosotros con Juan Pablo encontramos un expediente con esos terrenos y nosotros lo presentamos para la escrituración a finales del año pasado, 2019, sin saber que iban a ser útiles para esto, pero bueno, nosotros lo presentamos. ¿Qué pasa? Nos agarra el tema de la pandemia y ese trámite se atrasa, entonces no llegó a tiempo esa cantidad de terrenos para esta etapa del programa. Nosotros tenemos la ilusión, porque esto no va a terminar aquí, esto se va a volver a repetir, y en un tiempo vamos a tener la escritura de esos terrenos y vamos a tener la posibilidad de que Colón disponga de terrenos con servicio para los sorteos. Hay alrededor de 15 terrenos amplios donde se pueden hacer subdivisiones, o sea, de que de 15 pasar a mayor cantidad, y están repartidos en distintas partes de la ciudad, en lindos sectores y con servicios. Pero tenemos esta dificultad, que se están escriturando, que la pandemia lo retrasó y tenían que estar antes del 4 de agosto esas escrituras. No llegaron, pero van a llegar para una segunda etapa, seguramente. Bueno, todos sabemos, o esperamos, o queremos creer que esta pandemia va a terminar y que va a venir el día después. No sabemos cómo será, pero sabemos que va a ser bueno. ¿Y qué planes, qué planificaciones tienen a futuro para el día después con respecto al otorgamiento de títulos? Nosotros con el tema del Procrear lo que nos interesó es una etapa que va a venir, pero que va a llevar un tiempo porque es un poquito más compleja en el tiempo, que tiene que ver con la de urbanización, un plan de urbanización. Que el plan de urbanización tiene que ver con el municipio, en este caso también va a poner un terreno, se van a llevar los servicios, se van a construir las casas y se van a entregar llave en mano. No es un barrio social, va a haber, son casas a lo mejor para un sector clase media baja, clase trabajadora, pero son de urbanización, donde va a haber una inscripción y lo que se va a hacer es la entrega de llave en mano de la casa, no como en estas etapas que son la compra de terreno y la construcción, ¿no es cierto? Estamos trabajando en eso, estamos en contacto con gente de Nación y bueno, y lo estamos trabajando. Vuelvo a repetir, va a llevar un tiempo, eso se va a dar a publicidad, también va a llevar el mismo mecanismo que lleva todo lo que tiene que ver con Procrear, va a haber que inscribirse a través de la web, van a ser sorteados y ¿no? Ese es un plan interesante que nos interesa a nosotros. Pero bueno,
pero el procrear tiene que ver con que es de nación. Por ahí nosotros el mayor contacto lo tenemos con provincia. Provincia también está trabajando, ACE Kicillof está trabajando también fuertemente en esto, porque la pandemia fue otra de las cosas que aparecieron. El problema habitacional lo dejó más al desnudo. ¿Por qué? Porque había mucha gente que hasta antes de la pandemia podía alquilar, y hoy lamentablemente por pérdida de trabajo, por un montón de circunstancias, se han encontrado que no se pueden pagar los alquileres, los valores, porque han ido aumentando, porque la gente se ha quedado sin trabajo. Y bueno, y hay un problema, ese problema habitacional, hoy ACE Kicillof lo está atacando fuertemente. Y también estamos interactuando con provincia, están viendo de qué manera proyectarlo, ¿no es cierto? Bueno, también quería preguntarte cómo se trabaja con respecto a los terrenos fiscales. Bueno, hoy en Colón también se ha hecho un trabajo importante. Hemos regularizado alrededor, a lo mejor un poquito menos, pero cerca de 100 regularizaciones hemos tenido en el otorgamiento de permiso de uso precario, que se hacen en relación a un terreno fiscal, a un terreno de propiedad municipal. Lo primero que se hace en la regularización es otorgarle al que vive el permiso precario. Podemos profundizar en ese sentido. La ordenanza que regula el tema de los terrenos fiscales, una persona, una familia que hoy se le otorga un permiso precario, pasados 3 años de la fecha, ya está en condiciones de comprarlo ese terreno y escriturarlo gratuitamente a través de nosotros, ¿no es cierto? Tiene que estar viviendo en el terreno, tiene que cumplir ciertos requisitos, y eso lo hacemos nosotros. Eso regularizamos la situación hoy con el permiso precario. Pasado 3 años viene acá, nosotros está la posibilidad de vendérselo al valor fiscal y escriturarlo. Y en relación a eso, bueno, hoy Colón no tiene terrenos fiscales, o sea, están todos otorgados con permiso y todo. Lo que hemos estado haciendo un trabajo también, pero todo lleva mucho trabajo, hemos estado con las delegaciones, con las distintas delegaciones, hemos viajado a Sarasa, viajamos a Pierson, hemos viajado a Arbolito, y hemos estado viendo ahí la situación, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado con cierta novedad, o nos hemos encontrado con un panorama de que no tenemos bien en claro, pero no teníamos bien en claro cuál era la situación. Hoy estamos buscando, estamos intentando encontrar los terrenos que son de propiedad municipal y regularizarlos. Tratar de hacer una regularización, ¿para qué? Porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en Pierson, donde hay gente que por ahí viene de afuera y quiere radicarse porque trabaja en el campo, ahí cerca, en Sarasa lo mismo, y bueno, pero se encuentra con que hay la dificultad de que no encontramos los terrenos fiscales, no está claro. Hay terrenos con escrituras de hace mucho tiempo, que por ahí a lo mejor han fallecido, ¿no? Y todo eso hay que ir regularizándolo. Pero se está haciendo un trabajo, estamos trabajando, hemos bajado al terreno, pero todo lleva su tiempo. La verdad que hemos estado trabajando mucho, porque lo que tiene que ver con barrio social, los terrenos fiscales, nos lleva mucho tiempo, pero bueno, pero se está trabajando. Es un trabajo interesante también en las delegaciones, porque eso da la posibilidad de que por ahí la gente no se vaya, lograr que el que vive ahí, o gente que de últimas quiere emigrar a esos lugares. Nosotros nos hemos encontrado con gente que quiere irse a esos lugares porque por ahí son más tranquilos, logran conseguir un trabajo, y se está trabajando. Bueno, Cali, para cerrar la nota, ¿qué es lo que le querés decir a la comunidad? Tenés el micrófono libre. No, bueno, que estamos a disposición de la gente con cualquier consulta, lo que tenga que ver con procrear, lo que tenga que ver con terrenos fiscales, estamos a disposición. Eso, no, más que nada que estamos a disposición y que estamos trabajando con la intención de tratar de que, porque la verdad que es un área muy interesante, muy importante, porque se le da la seguridad a la gente en algo tan importante que tiene que ver con su propiedad, con su casa, con su techo.
Y nosotros lo que buscamos es eso, darle la seguridad a futuro de tener los papeles en regla, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278. Y seguimos en Debate y Propuesta, ahora sí, como es habitual, con la compañía de Ricardo Figueira para hablar justamente de los problemas habitacionales y de los planes de vivienda que ha habido en nuestra ciudad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente ha habido en la historia de Colón una innumerable cantidad de planes de vivienda, especialmente desde la llegada de la democracia, pero anteriormente también, durante el gobierno anterior de Carlos Massieri, estuvieron en el barrio Mirador del Lago, por ejemplo. Que cuando era comisionado de la dictadura. Claro, exactamente. Ahí en ese momento también se hicieron un plan importantísimo por aquel entonces, que fue el barrio Mirador, e inclusive la historia se remonta tiempo atrás con el conocido barrio Obrero, barrio Independencia. Pero, digamos, esa es justamente una instancia de una problemática muy grande que tenemos aquí en Colón. Yo recuerdo hace un año atrás aproximadamente conversaba con un agente inmobiliario de nuestra ciudad y él me decía que hay una gran problemática por falta de viviendas para alquilar, y así la municipalidad hiciera 1000 viviendas, que es una locura porque todos los planes jamás han llegado a eso, el que más ha dicho son 300 viviendas. Igual la problemática no iba a irse de la ciudad, porque por lo general estos planes de vivienda son para sectores que no pueden por sus propios recursos hacerse su vivienda, y los que alquilan son una franja de vecinos de la ciudad que tienen un poder adquisitivo que les permite pagar un alquiler que de ninguna manera lo puede pagar un alto porcentaje de quienes hoy no tienen vivienda. Entonces, que la problemática de la vivienda, aún con los planes de vivienda que pudiera hacer el municipio a través de la provincia, de la nación, logrando hacer viviendas, no se iba a solucionar la problemática. Así se hicieran 1000 viviendas, porque igual iba a haber gente que iba a quedar afuera, y hoy inclusive tiene muchísimas dificultades para encontrar una casa en alquiler. Claro, es un problema estructural. El primer problema es la falta de trabajo en general para la gente, porque en realidad la gente tendría que poder acceder a un crédito y poder hacerse una vivienda dignamente. Bueno, no hay trabajo o hay mucha informalidad laboral, tenés leyes laborales que entorpecen la creación de puestos de trabajo, tenés falta de capacitación de los trabajadores, tenés salarios que terminan siendo poco dignos. Hoy un salario promedio ronda los $240, cuando una vivienda relativamente económica está en $50.000. Por lo tanto, necesitas cerca de 20 años de salario al 100% como para poder obtener una vivienda, y eso hay que vivir. Entonces se hace imposible para los pobres en tanto no haya un plan de viviendas, y Colón lo último que tuvo
fue Barrio Esperanza. Hoy es inaccesible para determinados sectores de la población de recursos bajos o recursos normales, podríamos decir, habituales, un sueldo medio habitual en esta ciudad, es casi imposible acceder inclusive a un terreno, porque la problemática arranca justamente por la posibilidad de comprar un terreno. Acá cuando se hace la ordenanza de suelo se establece determinados sectores en los que la ciudad debe crecer, o sea, hacia la zona de Wilray es el lugar establecido para crecer. Pero la misma ordenanza de suelo impone ciertas condiciones que hacen difícil precisamente llegar a un terreno. ¿Por qué? Porque se hace una zona exclusiva para viviendas y después hay una zona como de guarda ante la posibilidad de que se terminen esos terrenos. Ahora, para que se habiliten esas nuevas zonas, se tienen que haber vendido y habitado un altísimo porcentaje de los terrenos que están en la zona residencial, cosa que a veces no ocurre porque el que lo compra por ahí no construye, bueno, por una infinidad de determinadas circunstancias. Al haber pocos terrenos entonces para la compra es cuando aumenta enormemente la demanda. Aquí hubo un gran esfuerzo hace 3 o 4 años atrás por parte del municipio para lograr ampliar la zona residencial tomando la zona de reserva y se hizo una gestión, qué sé yo, para ampliar fundamentalmente la zona de las vías hacia el Boulevard 17, todo eso hacia el lado de Wilray, y le dieron el 50% o menos del 50% de lo que pidió el municipio, con este argumento de que cada vez los terrenos eran más caros y eran inaccesibles, porque, bueno, en definitiva, en la parte anterior no están todos los terrenos vendidos, pero al no ver tanto son muy caros, la tierra es muy cara. ¿Por qué? Porque es una zona agraria, porque es una zona de excelencia, etcétera, etcétera. Eso hace imposible siquiera adquirir un terreno. Acá está absolutamente claro que hay un sector de la población que en estas condiciones, aún ahorrando toda su vida, no va a tener una vivienda. Depende pura y exclusivamente del Estado. Después hay un sector intermedio que puede llegar a una vivienda, como ocurrió durante el gobierno de Cristina. El plan Progresar, el Procrear. Procrear, quiero decir, claro. el plan Procrear, sin haber sido un plan establecido en nuestra ciudad, las gestiones realizadas por la propia gente, por supuesto, apuntalada por lo que sea, porque después hay que llevar los servicios a esos lugares, terminó construyendo un equivalente a un barrio de 300 viviendas. Entonces vos verás que en el lapso de construcción de viviendas aquí en Colón hay un espacio en blanco. Es durante el gobierno de Cristina, prácticamente no llegaron viviendas en los, ponele 10 años atrás a esta parte, 12 años, bueno, ahí no llegaron viviendas, pero se hizo un barrio de viviendas, pero a diferencia de lo que ocurrió tradicionalmente, ese barrio de viviendas se hizo para sectores de clase media y media alta, es decir, sectores que podían pagar ese plan. De ahí para abajo, desde hace 12 años nadie tiene vivienda. Imagínate dónde está viviendo toda esa gente hoy. Claro, están todos amontonados, se construye en una parcela en el patio o por encima o arriba. Ahora, el problema del precio de la tierra acá en Colón tiene que ver también debido a que la vivienda y la tierra terminan funcionando como un mecanismo de inversión alternativo al dólar. No puedo comprar dólares o necesito ahorrar de alguna manera, compro tierra o compro vivienda. Eso sube el valor y ahí es donde el Estado tiene que ampliar la oferta de alguna manera para poder controlarla y asimismo se hace bastante difícil. No creo que el Estado tampoco, por lo que yo puedo observar, tiene muchos terrenos para construir viviendas. Para mí no hay terrenos para construir viviendas o no son tan abundantes en la ciudad, seguramente que debe haber, para construir viviendas, porque me parece que esa es otra problemática. El municipio podría tener disponible, ante la eventualidad de que un gobierno del mismo signo político por ahí le arroja a Colón un plan de vivienda. Estas cosas no son tan simples de obtener, pero hoy podríamos decir que Colón está en posibilidades de poder conseguirlo. ¿Cuál sería el terreno? Ahora, esto es en el caso de Colón y a futuro vamos a ver qué es lo que pasa con aquel terreno que fue tomado hace años atrás, que se estima que pueda haber un barrio en un lapso no muy grande de años. Ahora, interesante es el caso de Sarasa. En Sarasa, que esto no se dijo en el informe, hay una serie de manzanas que fueron compradas por el dueño de una estancia.
y las anexa a la estancia, como si fuesen algo más de su campo, sin considerar que las calles son del Estado, no son de las estancias, y las incluyó. Entonces tenés un problema que es rarísimo, pero se da y todavía no tiene solución en Sarasa. Sí, el dueño del pueblo y procede como el patrón del pueblo. Ocurre que en esos pueblos lamentablemente cada vez hay menos gente. Y no sé si es necesario esto. Yo conozco en profundidad el caso de Arbolito, muy buena gente, pero cada año siempre es más chico, no tenés servicios, no tenés acceso a la mayoría de las pequeñas cosas que tenés en la ciudad, y evidentemente me parece que esos pueblos, lamentablemente, si ves históricamente, terminan reduciéndose. Ahora, esta problemática que nosotros planteamos aquí en Colón es la problemática que ocurre en el país, que ocurre en la provincia. Kicillof días atrás, cuando pasó lo de Guernica, fue muy claro y contundente, y a mí me dejó pensando. Dijo, en 1970 éramos 4 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Hoy somos 17 millones de habitantes, fundamentalmente en la zona del conurbano, del AMBA, y qué planes, qué cantidad de viviendas se hizo en ese periodo de tiempo. 4 millones a 17, se hicieron 13 millones de viviendas, ni siquiera el 50%, ni siquiera el 30% de esas viviendas. Agravado todo eso con la prolongación del Gran Buenos Aires, que ha hecho que algunas zonas que en su momento eran zonas rurales, hoy son zonas especiales de altísimo valor, Pilar, Campana, toda esa zona donde viven gente que tiene hectáreas de campo pequeñas, digamos 4, 5, 10 hectáreas de campo con su mansión, podríamos decirle, la zona donde vive Lilita Carrió, donde se hizo esa reunión días atrás entre Carrió, Rodríguez Herrete y demás, es la zona donde vive Carrió, que es precisamente muy cerca de Escobar, en una ruta que une la ruta 8 con la 9. Ahí hay una zona donde están todas esas viviendas y vos los ves, es decir, cada 4 o 5 quintas grandes, pero de extensiones, hay una vivienda. Bueno, toda esa zona es imposible para la gente que pueda construir, está destinada a esa gente que viene de Buenos Aires. Pilar pasó eso, Pilar era campo, ¿hoy qué es? Es todo zona residencial. ¿Cuánto valen los terrenos allí? ¿Quién puede adquirir un terreno? Lo que hace esta gente es absolutamente ilegal, vos no podés tomar una tierra. Ahora, pensá que puede llegar a ser esa gente si no toma una tierra. ¿A dónde va a ir a vivir? A mí me gustaría que haya un cambio estructural, obviamente que necesitaría políticas de muchos años, a largo plazo, que tenga que ver con el trabajo, con un trabajo asalariado digno, con generar puestos de empleo, que quien necesite una casa se la pueda construir y lo pueda hacer como quiera, y que la casa tenga calidad constructiva. Ese es un tema, algo que a futuro debería resolverse. Y por otro lado, cómo evitar la conglomeración cada vez más abultada en algunos centros urbanos. Yo creo que Grabois tiene una idea bastante clara y buena al respecto de cómo proceder a pequeñas comunidades, ya no tan en los centros urbanos, sino pequeños focos de producción retirados. Tal vez haya que pensar en esa dirección, por lo menos ponerlo en la mesa y discutirlo. Se va del eje del tema, ¿no es cierto? Eso hace a lo que es el país. Tendría que ser un país mucho más federal, no tendría que ser tan centralista, porque está la gente ahí, no es porque le guste vivir amontonada, no es porque le guste vivir sin los servicios, no es que no, seguramente en su lugar de origen tendría mucho más tranquilidad. Lo que no tiene es trabajo, y va en busca de un trabajo que tampoco lamentablemente existe en ese lugar. Nos iríamos del eje. A mí me parece que por lo pronto, aunque más no sea, el municipio tendría que tener tierras disponibles para ver si existe la posibilidad de la construcción de algunas viviendas. Única esperanza para un altísimo porcentaje de la población que no tiene casa. Única esperanza, que es el Estado se la dé. Muchas gracias. No, hasta el domingo que viene. Al mal tiempo, buena cara. Vuelven las clases de batería al Almacén de la Cultura. Si te querés inscribir, te dejo mi número de teléfono, y si no, ingresando a la página de Facebook del Almacén de la Cultura, también podrás hacerlo.
Bueno, para el cierre cultural tenemos el gusto de recibir a un gran periodista de investigación de la República Argentina, Hugo Alconada Amón. Es integrante del diario La Nación, es integrante del Consorcio de Periodismo Internacional y ha escrito diversos artículos de investigación y también libros, por supuesto, como bueno, acá tengo Las coimas del gigante alemán, que todavía no lo leí, es de la época del menemismo, Vudú Chicón y la máquina de hacer dineros, La raíz de todos los males, que el año pasado lo he recomendado en este programa, y últimamente, bueno, hace poco sacó este libro, Pausa, que son entrevistas que le ha hecho a 25 referentes de la humanidad en este contexto pandémico tan particular que estamos viviendo. Recomiendo también de Hugo, para quienes no lo hayan visto, se encuentra en internet el programa de televisión de La Nación Más, 99%, también de entrevistas. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hugo, muchísimas gracias por estar en Debate y Propuesta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Martín. Un gusto. Bueno, Hugo, ¿cuál es el eje del libro? El eje son 25 entrevistas en las cuales convoqué a algunas de las figuras más brillantes de la actualidad, psicólogos, filósofos, economistas, historiadores, escritores, para que ellos nos ayudaran a pensar. No necesariamente darnos respuestas, Martín, pero por lo menos plantear algunas preguntas, avisorar algunas hipótesis. ¿Para dónde vamos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Qué pasa si encontramos la vacuna? ¿Está todo bien y se terminó todo? ¿Lo dejamos atrás? ¿O en realidad esto vamos a tener una suerte como de híbrido, nueva normalidad o lo que fuere que termine impactándonos? Y entonces, esto es una suerte, si querés, de recorrido durante la pandemia, que para mí fue como un aprendizaje. Con muchos de estos era como tener clases particulares, y que al mismo tiempo pensé que podía ser una muy buena oportunidad de ofrecer material que podía interesarle a los lectores. De los 25 referentes, creo yo todos sumamente interesantes, algunos conocí, otros no. ¿Alguno en particular que te haya llamado la atención? Varios. A ver, por la combinación de todo, te diría Fernando Enrique Cardoso. Es brillante, es simpático, tiene experiencia, es una de esas personas que pagarías por poder tomarte un vino, ponerle unos quesos adelante y decir, seguí hablando, yo cierro la boca, vos seguí. Ese es uno. Después otro, Fernando Sabater, pero porque las vivencias que él exponía y la calidez que mostraba era espectacular. Otra, Isabel Allende, porque además escribe como habla y habla como escribe, es una maravilla. Entonces, escucharla, ver la entrevista era un disfrute. Otras personas por su impacto, la cabeza que tiene Martín, no te podés imaginar, una cosa que te vuela. Desde Yuval Noah Harari hasta Jared Diamond, filósofos como, si querés, Martha Nussbaum, o un ganador del Nobel de la Paz como Muhammad Yunus, que fue como una lección de vida permanente. Entonces terminamos la entrevista, apagué el Zoom y me quedé procesando lo que me había dicho durante, 20 minutos, porque fue realmente una lección de vida. Justamente, bueno, yo lo conocía de antes a Muhammad Yunus, había leído textos sobre él. Bueno, fue el creador del Banco Grameen, que a través de microcréditos redujo la pobreza en un país como Bangladesh. Es una persona sumamente interesante y me viene a la mente una frase, porque cuando vos arrancás el libro es como que sintetizás con frases puntuales cada uno de los autores, y dice: debemos ver el COVID como una gran oportunidad para alejarnos del mundo anterior. Es decir, esta pandemia ha traído flagelos de todo tipo y ha acelerado procesos negativos muchísimos, como el crecimiento de la pobreza, pero también a lo mejor es una oportunidad, así como por ejemplo yo
en mi trabajo se aceleraron procesos tecnológicos que implican optimización de tiempos y ahorro económico, bueno, a lo mejor es una oportunidad para ver cómo se reduce la pobreza, se distribuye mejor la riqueza, se le pone un coto al cambio climático. Es que en esa línea, Martín, lo que te puedo decir es, por ejemplo, una frase que me dijo Isabel Allende. Isabel, por ejemplo, como periodista, lo más interesante, en un momento tiró una frase así como: este es el tiempo de los héroes y los villanos. Claro, suena lindísima. Vos lo pones acá abajo, ¿viste? En el televisor, pones esa frase, es lindísima, cierra perfecto. Ahora, yendo más allá de esa frase, Isabel en un momento dice: este es el momento para ajustar valores. Y cuando le pregunté qué quiere decir, lo que dice es: este es el momento para ajustar las prioridades. Entonces, veníamos corriendo a través de la vida, atrás de varios proyectos, y buscando y pensando, y esto y lo otro, no sé qué. Y de repente esto que nos impuso una pausa, de ahí el nombre del libro, y fue como decir: a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Entonces, en mi caso, Martín, sí, he perdido dinero, he tenido impacto por la pandemia, pero al mismo tiempo me ha permitido recordarme cuál es lo prioritario. Entonces, bueno, yo quiero volver a ver a mi vieja, que hace 7 meses que no le doy un abrazo, porque por las características, por donde estábamos y demás. Te decís, te recuerdas, si querés, como un inmenso sopapo en que te vuelve a ubicar en tu lugar y te dice: a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Claro, claro. Y Hugo, supongo que esta pausa, en la cual has aprovechado el tiempo, algo muy valioso que a lo mejor muchas personas que lo valorábamos de antes, pero lo valoramos más ahora, así como las relaciones interpersonales. Supongo que para vos fue también una pausa de la adrenalina que te genera ser periodista de investigación y a veces yo creo que gozás de una gran credibilidad social, pero a veces de ciertos sectores de distintos gobiernos de turno sos atacado por tus investigaciones. Supongo que habrás disfrutado también de esta pausa en ese sentido. En eso sí, pero al mismo tiempo lo tomo como parte de mi trabajo. A ver, Martín, desde los tiempos de Carlos Menem en adelante, prácticamente todos los gobiernos o pidieron mi cabeza al diario, o me amenazaron, o me espiaron, o algunas se mandaron. Con lo cual, es parte del trabajo, y que después sobre mi trabajo haya gente que le agrade y gente que no, son las reglas de juego. Por supuesto que es lógico, cuando yo me la paso haciendo investigaciones, vivo metiendo los dedos en el enchufe. Es lógico, si metes los dedos en el enchufe te doy una patada. Entonces, cero problema. De hecho, lo que tuvo este libro, si querés, para mí como foco de interés, fue que esto comienza como un proyecto y una propuesta que yo le hice al diario, Martín, que era cuando ya estábamos allá en marzo, se veía venir, la pandemia ya estaba entre nosotros y se veía venir la cuarentena. Yo lo que le planteé al diario es decir: miren, quiero dar una mano, más allá de que continúe con mi trabajo habitual, quiero darle una mano en la cobertura sobre coronavirus, porque esto va a ser el tema más relevante y quiero poner la espalda para ayudar. Ahora, eso sí, muchachos, le dije a mi jefe, yo no tengo ni idea de ciencia y salud, soy un zapato. Entonces, en el eje en el cual puedo aportar, creo yo, es, por ejemplo, ofreciéndoles una serie de entrevistas a grandes figuras globales que 1 o 2 veces por semana consultarles, preguntarles y ofrecerles a los lectores un material que sea un poco más profundo, un poco menos coyuntural, para justamente ayudarnos a pensar lo que viene. Aceptaron y este fue el recorrido. Entonces, para mí fue una oportunidad en medio de un desastre, porque esto es un desastre, entonces no es para frivolizarlo, porque en definitiva hemos perdido solo en Argentina 3 millones de puestos de empleo, la pobreza está abarcando ya al 60% de los pibes menores de 18 años, además tenemos un enorme problema de brecha educativa, es decir, esto no es que el libro nos permite cerrar los ojos y hacer como si nada ocurrió, al contrario. El libro invita no a regodearse en el dolor, pero sí en la idea de decir: estos son los desafíos, ¿qué hacemos con estos desafíos para salir adelante? Y para preguntarle, en vez de preguntar a alguien que puede saber o no, le preguntemos a las personas más brillantes de este planeta. Perfecto, Hugo. ¿Podrías leer un pequeño fragmento del libro que te haya gustado? Te leo, si querés, el epílogo, un pedacito. Dale. Vivimos un mundo nuevo. Y esa es una de las pocas coincidencias que parece emanar del diálogo con alguna de las figuras más capaces del mundo.
porque la pandemia pasará, pero sus secuelas nos acompañarán durante años, acaso décadas, si no se tornan permanentes. En el plano económico y financiero, entramos en una depresión solo comparable a 2 descalabros que aparecen en las páginas más inquietantes de los libros de historia económica de los siglos XIX y XX. Así lo avisoran referentes con abordajes tan disímiles como Martin Wolf, Ha-Joon Chang o Fernando Savater, que solo tiene clara una premisa: vamos a salir más pobres porque esto será un golpe muy grande. En el plano político, observamos un resurgimiento del aislacionismo y ciertas rémoras incluso de la xenofobia, pero también una revalidación del estado de bienestar, de la importancia de contar con sistemas sanitarios consistentes y montar sistemas de reaseguro, por ejemplo, del empleo. Y si querés, cierro con algo más. Se trata de un ejercicio de perspectiva, o al decir otra vez de Fernando Savater, un filósofo que de duelo y de dolor sabe, las cosas que cuentan en la vida son los pequeños placeres. Y de caridad, por algo el Papa Francisco señala que hay 4 palabras claves en la pareja y la familia: por favor, perdón y gracias. Ahora más que siempre. Estos tiempos que atravesamos, por último, nos llevaron a replantearnos algunas de nuestras prioridades de vida, desde el ritmo laboral que llevábamos a los compromisos que asumíamos. Y cito entonces: esta pandemia es una gran oportunidad para abrir nuestras vidas a las realidades de los otros, nos invitó la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, que de dolor y de duelo también sabe. Y acá abro un paréntesis, Martín, viene de enterrar a su única hija. Imagínate el dolor que vive. Cierro paréntesis. Y agrega: es un tiempo para pensar, debemos aprovecharlo. ¿Lo haremos? Excelente, Hugo. Bueno, no sé si para cerrar la nota querés que eso te juro que no te lo robé, porque en las notas solé hacer esta pregunta, me salió intuitiva. Si querés decir algo que no te haya preguntado, solés ponerlo en tus entrevistas, así como también le pedís a estos grandes pensadores que recomienden algún libro, alguna película. Pues yo te diría que lo que vamos a vivir va a ser muy duro. Lo que estamos viviendo es apenas el anticipo de lo que podemos llegar a vivir más adelante. Y entonces, en un contexto en el cual sabemos que esto se puede llegar a complicar muchísimo, tenemos que exigir a nuestros dirigentes, en el sentido amplio, políticos, empresarios, sindicatos, de que se pongan las pilas. Porque si no se ponen las pilas y llegan a un acuerdo y cerramos filas, esto se va a poner realmente feo. Y dicho eso, Martín, tengo esperanza, porque este país ha demostrado una y otra vez de que puede reaccionar, de que tiene capacidad de resiliencia. Hemos superado cada una, Martín, que yo tengo esperanza en que esto puede llegar a darnos una oportunidad para empezar a acomodar realmente los bártulos y empezar a caminar. Ojalá así sea, Hugo, y va a ser, digamos, no necesario, sino indispensable en la línea de pensamiento que vos decís, de que en el barco rememos todos para un mismo lado, que nos pongamos de acuerdo a qué lado queremos ir, rememos, porque hemos pasado momentos históricos muy complicados, pero este tal vez es el más complicado porque somos testigos directos de un hito en la historia de la humanidad. Desde ya te agradezco muchísimo, Hugo, tu participación, un enorme gusto hablar con vos. Y bueno, y a ustedes el domingo que viene no se pierdan Debate y Propuesta.